Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a otra clase más. Vamos a continuar con el tema de teorema de Kennedy. Entonces, justamente el teorema de Kennedy se basa en lo que vamos a analizar, pero justamente son ejercicios del tipo convertir de un sistema conexión estrella a triángulo, viceversa. El teorema de Kennedy lo desarrolló Arthur Edwin Kennedy y consiste en transformar la resistencia de un circuito eléctrico de estrella a triángulo o viceversa, ¿sí? De triángulo a estrella. Este teorema nos ayuda a simplificar y unificar los valores de un circuito Y, por ejemplo, para poder averiguar la resistencia equivalente del circuito, antes de ingresar a las ecuaciones de conversión entre las conexiones triángulo, que también es conocido como delta. El, el símbolo, como este triangulito, ¿no es cierto?, representa conexión delta, ¿sí? También en algunos libros como D mayúscula y también como pi. El cambio a conexión estrella, conocida como Y o I, y también conocida como conexión T. Será necesario analizar la figura de las configuraciones mencionadas. Listo, ¿no? Entonces aquí podemos determinar claramente nuestra estrella. Esto es una configuración en estrella, en I, en Y o también, ¿no es cierto?, decía en T. Listo. Y en cambio acá tenemos una conjunción delta, triángulo, ¿sí?, con este símbolo o con la D o pi. De esas formas podemos ubicar, en este caso, este tipo de conexiones en varias bibliografías de algunos libros, ¿sí? Lo que hay que tener presente también es que, por ejemplo, si pudiéramos simular en algún simulador electrónico, no siempre los simuladores nos va a permitir generar este tipo de ángulos, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer es verlos de esta forma recta, ¿no? Que es lo mismo, simplemente es cable que lo doblaríamos y quedaría en forma de un ángulo recto de 90 grados aquí. ¿Ya? Pero es la misma, ¿no? Si nos fijamos el nodo A, resistencia 1 y se topa en un nodo común. Luego de esto va a la R3, ese va a C, y del mismo nodo me conecto con R2 y va a B. Entonces tranquilamente podemos observar que esta es la conexión estrella Y o T, ¿sí? O I. Listo. En su forma angular, podríamos llamarla así, y en su forma recta, ¿no? Con ángulos rectos. El triángulo de acá, como podemos observar, es un triángulo invertido, está hacia abajo, también podría ser hacia arriba, ¿ya? Pero también podríamos verlo de forma recta, ¿no? Si nos fijamos la RB, aquí tenemos RB, está entre el nodo A y el nodo C. Aquí está el nodo A, el nodo C y entre ambos nodos tengo RB. Del nodo A hacia el nodo B sale RC. Desde A hasta B sale RC, correcto. Y desde el nodo B, miren, hacia C, o sea, de B, que es todo esto, hacia C está RA. Exactamente igual. Entonces, esto es un buen inicio para poder desarrollar conversiones de este tipo. Las aplicaciones que tenemos como tal aquí dentro de, en este caso de este tema, sería la reducción de circuitos, ¿no? Ampliando la forma de ver un circuito serie, paralelo, mixto, ¿no es cierto? La mezcla de serie y paralelo, pero también ya podríamos introducir en este caso configuraciones tanto en estrella como en triángulo, ¿ya? Entonces con esto ya podemos analizar las ecuaciones. Listo, la primera conversión sería la siguiente: transformación de triángulo a estrella. Entonces estamos partiendo del triángulo que está con la punta hacia abajo, que está conformado por RA, RB y RC. Estamos partiendo como datos de un triángulo y queremos obtener que la estrella que está dentro. La estrella en este caso está denominada
con la notación de R1, R2 y R3. Como podemos observar, aquí tenemos R1, R2 y R3. Para este caso, cuando yo requiera hacer de triángulo estrella, ocupamos las siguientes ecuaciones. Por ejemplo, R1, en este caso podemos observar, se calcula de la siguiente forma. La multiplicación de las dos resistencias a las cuales están paralelas. Si observamos, está paralela R1, que es lo que queremos hallar. Ahora las incógnitas son R1, R3 y R2, porque partimos de un triángulo y queremos llegar a la estrella. El triángulo, los datos del triángulo sería RA, RB y RC. Por ende, ¿cómo determino R1? R1 sería la multiplicación acá en el numerador de las resistencias que están paralelas a R1. Eso quiere decir RA y RC. Podemos observarlo aquí. Dividido para la suma de cada una de las resistencias del triángulo, que sería RA más RB, perdón, más RB de acá y más RC. Como podemos observar, en este tipo de conversiones, el denominador es el mismo para cada una de ellas, tanto para uno, para R2 y para R3. En este caso el cálculo es el mismo, ¿no? Sería suficiente calcular el denominador de R1 y ya tendríamos el de R2 y el de R3. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Pues en este caso la disposición del análisis que hagamos, ¿no? Por ejemplo, R2 estaría entre ¿cuáles? Entre RB y RC. Por ende tenemos el numerador R2 está entre RB y RC. Dividido para ¿qué? Para RA más RB más RC, que es lo mismo. Y en este caso la última R3 vendría a ser, está en paralelo o visto de esta forma, ¿no es cierto? Está formada entre esas dos, R3, entre RA y RB. Por ende tenemos la multiplicación de RA, RB dividido para RA más RB más RC. Esa es la manera de analizar como tal la ecuación. No hace falta que total nos aprendamos por letritas, porque podría ser el caso que en vez de tener RA yo tenga acá R1, R2 y R3. Entonces eso no se debería ser en este caso algo para confundirnos, ¿no? Lo que mejor podemos hacer es determinar y entender la ecuación para que asiste letras o números, pues yo pueda, en este caso, reducir este tipo de ejercicios, ¿ya? Entonces la interna siempre va a ser la multiplicación de las que están en paralelo afuera del triángulo dividido para la suma de todas las que están afuera del triángulo. Listo. Eso es para convertir de triángulo a estrella. Ahora, para convertir de estrella a triángulo, ahora partimos de R1, de R2 y R3 conocidas, y ahora lo que es incógnitas es RA, es RB y es RC. Esas son las incógnitas, porque ahora estoy partiendo de una estrella y la voy a pasar a un triángulo. La estrella interna de R1, R2 y R3 que yo tengo como datos, ¿sí? Voy a pasar a una RA, RB y RC. Ahora, para determinar, en este caso RA, la ecuación es la siguiente. Vamos a multiplicar, ¿sí? Como tengo tres resistencias, voy a multiplicar 2, ¿sí? Y luego voy a sumar la siguiente multiplicación de otras 2 y luego sumo nuevamente otras 2, ¿ya? Entonces, si podemos observar, RA va a ser igual a R1 por R2. Está multiplicando la de aquí por la de acá. Y luego sumo. Yo podría ir en este orden, ¿no? R1 por R2, más, luego R2 por R3 y luego más R3 por R1. Como ven, no está en ese orden en la ecuación, ¿no? Pero da lo mismo. Sería R1 por R2 más, continúo R2 por R3, ¿verdad? Más R3 por R1. Y si nos fijamos, el orden que yo llevé, porque fui en el sentido como de un círculo, ¿sí? Me va a dar exactamente igual. Miren, este término R1 por R2 es el de aquí. R2 por R3 es lo de acá. Y R1 por R3 es lo de acá. Entonces, a mí se me hace más sencillo ir en este orden, ¿no?
lo de aquí por lo de aquí, más la multiplicación de R2 por R3, más la multiplicación de R3 por R1. Y así sencillo, ¿no? ¿Qué hay que tener presente de aquí? Que así como en el anterior caso el denominador era el mismo, en cambio aquí el numerador es exactamente el mismo para todos ellos. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues en este caso simplemente lo que va a cambiar es el denominador. Y el denominador se lo ve de esta forma. Entonces, si yo quiero hallar RA, que es esta RA, observo, ¿no es cierto?, del triángulo, de la estrella que estoy partiendo, cuál está opuesto, ¿sí? O más lejano a RA. Entonces, si podemos observar, es R2. Por ende, divido para R2. Cambiémosle de color para tratar de observar los otros. Si quiero hallar RB, entonces miren, aquí está RB. ¿Cuál es el que está más alejado a RB? R1. Por ende, pasamos a dividir para R1. Y RC está aquí. Y esa RC, ¿no es cierto? No es dividido ni para R1 ni para R2 que ya están ocupadas. Siempre es el más lejano. Entonces el más lejano o el que está al frente, ¿no es cierto? Pero más lejano es R3. Y esa es la forma como vamos a convertir de estrella a triángulo. Listo. Una vez analizadas las ecuaciones, creo que podemos continuar con ejercicios. ¿Ya? Listo, aquí tenemos un ejercicio planteado, pero igual voy a plantearles otro en la pizarrita. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a analizar el siguiente ejercicio. Vamos a pasar, en este caso, de triángulo a una estrella. Vamos a ver si en este caso tengo... A ver si tengo un triángulo. Esperemos me deje girarlo. Listo, ya lo he girado. Y vamos a, en este caso, a dar los valores, ¿no? Vamos a resolver este ejercicio. A ver, mejor copiémosle de aquí mismo. Encuentra la red triangular, perdón, es el del triángulo desde la figura en Y. Listo. A ver, copiemos esto. Hagamos un recorte. Como me pide, encuentre la red triángulo de aquí. Ya vamos a llegar a esto, ¿no? Y ya creo que dibujé mal esta. Listo, a ver, era lo siguiente. Ok, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Y el enunciado sería lo siguiente: determinar el equivalente o el circuito equivalente en triángulo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar aquí el triangulito. Vamos a insertar un triángulo. A ver si por ahí me sale más o menos. Hagamos una pequeña reducción para que nos quede un poco más bonito. Ay, ya lo moví al otro. Ya, ahí está un poco mejor, ¿no? Aunque veamos si me deja cambiarle mejor del colorcito. Creo que no.
Así, perdón. Listo, ahí sí me dejó. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar, ¿no? En este caso vamos a cambiarnos de color igual y vamos a dibujar aquí una resistencia, aquí otra resistencia y aquí otra resistencia. Como ven, en este caso no tengo, eh, como les había indicado, RA, RB, RC, R1, R2, R3, ¿sí? No importa como tal, ¿sí? Las ecuaciones las tenemos claras, mientras entendamos de qué a qué estoy haciendo la conversión, la transformación, y yo pueda aplicar y entender la metodología antes de que ponerle como tal nombrecitos, ¿no? Pero si gustan, revisamos, ¿no? Así como está el ejercicio, básicamente le voy a poner RA, RB y RC. Esta va a ser RA, esta va a ser RB y RC. Eso es lo que vamos a determinar. ¿Cuánto es el valor de RA? ¿Cuánto es el valor de RB? ¿Cuánto es el valor de RC? Tal como nos dice en este caso el ejercicio. Y podríamos llamarle, ¿no es cierto? R1, R2 y R3, como gusten, ¿no? Vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle, este va a ser R1, vamos a llamarle a este R2 y vamos a llamarle a este R3. Recuerden, estamos partiendo de un triángulo que está de color negro y el objetivo es obtener lo que está en rojo, ¿ya? Entonces vamos con ello. Vamos a obtener ahora el valor de RA. Ya vamos a obtener el valor de RA. Si recordamos y nos fijamos, lo que quiero es algo de afuera, ¿no? Una buena técnica para acordarse es, por ejemplo, cuando yo requiero los de adentro, ¿se acuerdan que era el paralelo? Los que están cerca, ¿no? Sería RA por RB, pero yo no quiero hallar en este caso R1, ya tengo el valor que sería 2,4, lo que necesito es el de acá. Entonces, cuando trabajo con el triángulo, partiendo de una estrella, tenía que hacer la multiplicación, ¿verdad? Del primero por el segundo, más el segundo por el tercero, más el tercero por el primero, y dividir para el que está paralelo a RA, que sería R2. Entonces, aplicando la ecuación, me quedaría de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, multiplicando de 2, me quedaría R1 por R2 más la siguiente sería R2 por R3, R2 por R3 más la siguiente, fui de esta forma, ¿no? De R1 a R2, listo, más R2 por R3, listo, y ahora más R3 por R1, ¿ya? Y eso lo vamos a dividir para la que esté más lejana, ¿no es cierto? Y opuesta a RA. Entonces, ¿cuál está más lejana y opuesta a RA? En este caso es R2. Como vemos, el numerador es el mismo para todos los demás. Vamos ahora sí a hacer el cálculo. Ya. A ver, vamos a reemplazar. Entonces, RA, en este caso, les pongo de este color porque en rojo es lo que quiero obtener, pero de qué datos que tengo como tal esté de color negro, ¿no? Listo. A ver, R1 es 2,4 kilo ohmios, 2,4 kilo ohmios por R2, 4,8 kilo ohmios. Listo. Más, ahora R2 es 4,8 kilo ohmios por la siguiente, ¿no es cierto? Que es R3, es 3,6 kilo ohmios. Y eso sumo
más R3 por R1, que sería 3.6 kiloohmios, por el valor de R1, que son 2,4 kiloohmios. Listo. Y ahora divido para el valor de R2, ¿no? Que es el opuesto a RA. R2, que viene a ser 4.8 kiloohmios. Vamos a resolver el valor de RA. Ahora sí le voy a dejar en rojo mismo y vamos resolviendo. Como todo está en kiloohmios, la respuesta me va a quedar en kiloohmios. Entonces no hace falta que evalúe todo en kiloohmios, ¿no? Me va a tomar un poco más de tiempo. Entonces arriba tendría 2.4 por 4.8, todo está en kiloohmios, más 4.8 por 3.6 más 3.6 por 2.4. Espero no haberme equivocado. Igual. Y me va a dar este valor, ¿no? 37.44. 37.44. Pero aquí tengo kiloohmios por kiloohmios. Eso me va a quedar kiloohmios elevados al cuadrado. Lo paso a dividir para 4.8 kiloohmios. Una de kiloohmios se va a ir con una de kiloohmios. Y listo, ese valor que tengo, 37.44, lo divido para 4.8. Me da un valor de 7.8 kiloohmios. 7.8 kiloohmios. Esa es la primera respuesta. Ya tengo el valor de RA. Revisemos en la presentación como tal del ejercicio si vamos por buen camino. Sí, RA es 7.8 kiloohmios. Correcto, sí nos salió. ¿Ya? Vamos a determinar ahora RB y RC. Pero estos cálculos van a ser un poco más sencillos ahora, ya que el numerador es el mismo para ambos, ¿no? Vamos con RB. Vamos a hacerlo igual con rojo. Planteemos la ecuación. Entonces RB sería nuevamente, ¿no? R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Solo lo voy a definir como tal, ¿sí? Pero no lo voy a evaluar nuevamente. R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Y todo esto lo paso a dividir para... ¿Cuál es el opuesto a RB? Este sí es importante. Nos fijamos, acá está RB. ¿Cuál es el opuesto lejano a RB? Pues es R3. Listo. Entonces, para determinar esto, todo esto es lo mismo que acá. Y ya evalué todo ello. Y eso ha sido 37.44 kiloohmios al cuadrado. Vamos a dividir para R3. Y R3 tiene un valor de 3.6 kiloohmios. Entonces, una de kiloohmios con una de kiloohmios. Y voy a obtener el siguiente valor. 37.44 dividido para 3.6. Me va a dar un valor de 10.4 kiloohmios. 10.4 kiloohmios. Listo, sería el otro valor. Revisemos. Sí, estamos bien, estamos correctos. 10.4 kiloohmios. Vamos a determinar el valor de RC. Listo, RC igual, ¿verdad? Sigue siendo lo mismo. R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Pero lo que hay que tener presente es, como quiero hallar RC, ¿cuál es el opuesto lejano a RC? R1. Entonces paso a dividir para el valor de R1. Listo. Lo de aquí es el mismo numerador.
3744 kilo ohmios elevado al cuadrado, paso a dividir para R1. Y R1 tiene un valor de 2.4 kilo ohmios. 2.4 kilo ohmios. Una de kilo ohmios con una de kilo ohmios se va. Y resolviendo nos va a dar lo siguiente: 37.44 dividido para 2.4. Me da un valor de 15.6 kilo ohmios. 15.6 kilo ohmios. Listo. Verifiquemos en la presentación. Perfecto. Todos los valores nos salieron, ¿no? Convertimos una estrella a un triángulo. Perfecto. No tenemos mucho tiempo como tal para el video, ya que vamos a hacer otro ejercicio. Pero lo que podríamos comprobar es simplemente tratando de volver ahora del triángulo, ¿sí? ¿Qué tal si ahora pensamos que tenemos el triángulo, pero no tenemos el valor de R1, R2 y R3? Confirmemos que R1 es 2,4 kilo ohmios haciendo esa conversión, ¿no? Entonces ahora vamos a mover un poquito de forma contraria. Vamos a partir de lo siguiente. Ya pongámosle ahí. Y ya habíamos determinado e indicado, ¿verdad?, que el de aquí es RA, RB y RC. El de aquí es RA, el de aquí es RB y el de aquí RC. Entonces vamos a formar nuestra estrellita. Vamos a dibujar, pongámosle un color azul adentro. Entonces aquí vamos a tener una resistencia, el nodo, otra resistencia, y aquí se va a juntar otra resistencia. Y ya habíamos definido nombres, ¿no? R1 acá, el de acá R2 y el de aquí R3. Pero ahora recordamos que estamos partiendo o realizando de otra forma el ejercicio. Ya sabemos que RA nos dio un valor de 7,8 kilo ohmios, 7.8 kilo ohmios. RB nos dio un valor de 10.4 kilo ohmios y RC nos dio un valor de 15.6. Listo. Lo que queremos hacer es regresar para determinar R1, R2 y R3, ¿no? Es el mismo ejercicio, pero ahora estoy partiendo ¿de dónde? Del triángulo a la estrella. En el anterior caso partí como datos de la estrella y hallé el triángulo en rojo. Ahora tengo el triángulo que estaba en rojo, lo tengo en negro, y lo que voy a obtener y comprobar es R1 al menos, ¿no? Para que no se haga tan largo este video. Y en este caso, ¿cómo determinamos? De la siguiente forma. R1, sí, ahora sí R1, lo que necesito determinar es se determina con esta ecuación. O sea, por eso les decía que no es tan importante aprenderse si es con RA o R1, ¿no? Lo que es interesante es entender cómo aplicar las ecuaciones. Entonces R1 está formado de forma paralela, si podemos ver, entre RA y RB. Entonces multiplico RA por RB, que son datos, ¿no? Y la división es para RA más RB más RC. RA más RB más RC. Reemplazando, RA tiene un valor de 7.8 kilo ohmios, multiplicándose por RB. RB tiene un valor de 10.4 kilo ohmios, y eso vamos a dividir para la suma de RA, RB y RC. 7.8 kilo ohmios más 10.4 kilo ohmios y más 15.6 kilo ohmios. Vamos a trabajar por partes, ya que me sirve en este caso no la respuesta directa, ¿no?
Acá vamos a tener 7.8, multiplicamos por 10.4 y en el numerador vamos a tener un valor de 81.12. 81.12 kilo ohmios por kilo ohmios queda kilo ohmios elevados al cuadrado. Pero lo que se va a repetir siempre en las demás ecuaciones, ¿sí? Tanto para R2 y R3, es lo siguiente. Entonces vamos a dividir. Bueno, antes de dividir, primerito a sumar, ¿no? 7.8 más 10.4 y más 15.6 kilo ohmios me va a dar un valor de 33.8 kilo ohmios. 33.8 kilo ohmios. Entonces una de kilo ohmios se va con una de kilo ohmios y nos va a quedar de la siguiente forma. Ahora sí evaluemos el valor de R1 para comprobarlo. Entonces R1 sería 81.12 dividido para lo que quedó en answer, ¿verdad? 33.8. 2.4 kilo ohmios. Confirmemos si R1 era ese valor. Perfecto. Sale 2.4 kilo ohmios. Si ustedes quisieran confirmar como tal R2, ¿no es cierto? R2 sin hacer todo esto, sería la multiplicación de ¿qué? De las dos que estén paralelas a R2, que sería RB y RC. Entonces podríamos hacerlo de forma directa. RB por RC. Sí, las que están paralelas a R2 son RB 10.4 por 15.6. Listo, ese es el numerador. Y eso vamos a dividir ¿para qué? Para la que ya obtuve el denominador que es común para todas. Dividido para 33.8. Y me va a dar un valor de 4.8 kilo ohmios. R2 es 4.8 kilo ohmios. Perfecto, comprobado. Igual, si quisiera confirmar R3, R3 sería RA por RC dividido para este valor. Comprobémoslo. Entonces, RA sería 7.8 kilo ohmios por RC, que son 15.6. Vamos a dividir todo esto para el valor del denominador común, que es de 33.8. El valor de R3 debe ser de 3.6 kilo ohmios. R3, 3.6 kilo ohmios. Perfecto, comprobado, ¿no? Entonces, este es el teorema de Kennelly. En este caso hemos aplicado, primerito hemos partido de una estrella y determinamos el triángulo. Y en este caso hicimos la comprobación, partimos del triángulo y hallamos ahora la estrella. Listo, espero esté claro. Ese es el teorema de Kennelly. Vamos a hacer un ejercicio pequeño para poder finalizar ya con esta clase. Ya, vamos a dibujar como tal el circuito. Y el circuito es el siguiente, ¿no? El circuito es el siguiente. Vamos a tener una fuente de 12 voltios. Vamos a tener una resistencia aquí, R1, de 10 ohmios. Vamos a tener una resistencia acá, se llama R2 y va a tener un valor de 20 ohmios. Entre estas dos va a salir otra resistencia y va a ser la R3. Y esta R3 va a tener un valor de 30 ohmios. Listo. Y para finalizar, vamos a cambiarle de color para indicar que de aquí a acá voy a tener una resistencia de carga. Sí, esta es una R load o de carga, pongámosle un ohmio. Entonces, lo que pide el ejercicio es el siguiente: determinar
el circuito equivalente, pues como podemos observar, claramente nos damos cuenta que es una estrella o una Y o una T también, ¿no? De forma recta. Entonces lo que nos pediría el ejercicio es determinar el circuito equivalente en triángulo, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que vamos a separar en este caso la fuente, vamos a separar la carga porque no entraría y vamos a convertir esta estrella, esta Y a un triángulo y a la final la vamos a devolver en este caso tanto la fuente como la carga. Listo. Entonces si podemos observar, vamos a partir en este caso, a mí se me complica dibujar lo que son los triángulos. Vamos ahora sí a dibujar un triángulo pero invertido, ¿no? Ya digamos que quiero llegar a esto, pero necesito invertirlo, ¿verdad? Rotar, aquí está, girar 90 a la izquierda y rotamos otros 90. Listo, le dimos la vuelta al triangulito y vamos a doblar un poquito estos cables, ¿sí? Y la Y la vamos a obtener de esta forma, ¿no? Voy a dibujarle del mismo color. Entonces ese color es el siguiente. Aquí vamos a tener una resistencia, el nodo, otra resistencia y aquí otra. Listo. Entonces yo tengo aquí el valor de R1, yo tengo el valor aquí de R2 y tengo el dato de R3. Lo que me hace falta ahora es darle nombrecitos, en este caso a las resistencias del triángulo. Aquí se va, ay, perdón. Vamos a dibujar en verde las resistencias del triángulo equivalente que vamos a determinar. Entonces aquí una resistencia, acá otra resistencia y acá otra. Se me ocurre que les demos nombres, ¿no? RA, RB y RC. Entonces vamos a definir como tal de esta forma. Vamos a llamar en este caso a esta RA, a esta RB y a esta RC. Entonces da igual, ¿no? No importaría mucho que se cambie como tal los nombrecitos. Lo que hay que entender es qué es lo que debo reducir. Ya, entonces ahora estoy partiendo de que de una estrella a un triángulo. Verifiquemos los ejercicios anteriores. Entonces partimos de una estrella a un triángulo. Y si yo quiero determinar el triángulo, si recordamos, multiplico 2 de la estrella y sumo 2 siguientes de la estrella y sumo nuevamente 2 siguientes de la estrella dividido para la opuesta a la resistencia que quiero calcular. ¿Sí? Entonces aplicamos de la misma forma. Entonces para determinar RA, ¿sí? RA vendría a ser igual a que a la multiplicación de R1 por R2 más R2 por R3 y más R3 por R1. ¿Ya? Para determinar RA, multiplico R1 por R2, luego más R2 por R3 y luego más R3 por R1. Ahora, el denominador es lo único que cambia. Si quiero saber RA, necesito el que está opuesto más lejano, que viene a ser ¿cuál? R1. Listo, reemplacemos. RA, en este caso tengo todo en ohmios, ¿no? Vamos a determinar. R1 es 10 ohmios por el valor de R2, 20 ohmios. Más R2 son 20 ohms. Multiplico por R3. R3 es 30 ohms. Más R3 siguen siendo los mismos 30 ohms. Multiplicado por R1. Y R1 vuelvo a ser los 10 ohms. Y todo esto paso a dividir para el valor de R1.
y R1 en este caso, ¿no es cierto? El que está opuesto a RA es el de acá y esos son 10 ohmios. Entonces RA va a ser igual, resolviendo esto, que es suficiente con que lo resuelva una vez, ya me va a servir para todos los demás. Sería 10 por un valor de 20 más 20 por 30 y más 30 por 10. Va a ser igual 1100 ohmios al cuadrado. 1100 ohmios por ohmios, ohmios elevados al cuadrado dividido para 10 ohmios. Una de ohmios con una de ohmios se va y entonces RA va a ser igual a ¿qué? 1100 ohmios dividido para 10, 110 ohmios. ¿Ya? 110 ohmios. Ya determiné que RA debe valer 110 ohmios. ¿Ya? Pongámosle también los valores. R1 son 10 ohms, R2 son 20 ohms y R3 son 30 ohms. Listo. De la misma forma vamos a determinar los valores, ¿sí? RB y RC. Entonces RB, la resistencia B, como estoy partiendo de una estrella, hallar un triángulo, nuevamente el numerador es el mismo, o sea, todo esto es lo mismo. Entonces no haría falta como tal, pero lo voy a copiar. R1 por R2, más R2 por R3, más R3 por R1. Lo que sí es importante aquí es dividido, en este caso, como quiero hallar RB, ¿cuál es el opuesto lejano a RB? R2. Listo. Entonces ya tengo resuelto todo eso y eso equivale a 1100 ohmios al cuadrado dividido para R2 y R2 tiene un valor de 20 ohmios. Una de ohmios con una de ohmios se va y me va a quedar 1100 dividido para 20. Me queda un valor de 55 ohmios. Listo, esta RB corresponde a 55 ohmios. Y para finalizar, RC sería igual, ¿no? R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Paso a dividir para el que está opuesto a RC, lejano. RC opuesto lejano, R3. Y es lógico, ¿no? Si yo ocupé R1, R2, es lógico que me falte R3. Lo de aquí, el numerador es el mismo, 1100 ohmios al cuadrado, dividido para R3. R3 son 30 ohms. Una de ohmios con una de ohmios. Entonces voy a obtener lo siguiente. 1100 dividido para 30 me da un valor de 36.67. 36.67 ohmios. Listo, esos son los valores del equivalente. Entonces RC tiene un valor de 36.67 ohmios. Listo, lo que faltaría hacer es redibujar el circuito. En vez de este circuito, ¿no es cierto? Ahora va el triángulo. Veamos si me deja copiarlo. Creo que sí, control C. Sí, me dejó copiarlo. Listo. Entonces el circuito básicamente quedaría de esta forma, ¿no? RC. Esto es RC, que tiene un valor de 36.67 ohms. Acá estaba RA de 110 ohms. Y acá estaba RA, faltaría RB, ¿verdad? Y RB tiene un valor de 55 ohmios.
Ya, y para completar el circuito, ¿no es cierto? El equivalente, lo que vamos a hacer es dibujar en rojo la fuente y la carga, lo que me falta. Entonces aquí me faltaría la fuente, perdón, la fuente de 12 voltios y acá la carga, nuestra RL de un ohmio. Y este vendría a ser el circuito equivalente, pero en triángulo. Ahora, posiblemente eh, para una simulación, como les había mencionado, no podría hacer generar estos ángulos, pero sí podría hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo con otro color. El equivalente sería el siguiente. Dámosle con negro. Tendría una fuente de 12. Tendría lo siguiente. Aquí tendría RB. Aquí tendría RC. Aquí tendría RA. Y acá tendría la de la carga. Aquí tendría los 12 voltios. RC 36.67 ohms. RB 55 ohms. RA 110 ohms. Y la carga 1 ohmio. Listo. Ese vendría a ser el circuito equivalente de forma recta, ¿no? Aquí está el triángulo y aquí sigue siendo triángulo, pero visto en forma recta. Si lo vemos, lo único que he hecho es esto que está desplazado como tal a unos 45 grados, podría ser, o menos 45, pues lo que le he hecho es le he puesto recto a 90 grados. Y se cumple lo mismo, ¿no? RC está entre RB y RA, y es cierto. Y RB se junta con RA, como podemos ver en este nodo, pero acá se forma de forma recta. Listo. Hasta ahí la clase de hoy. Muchas gracias. Hasta luego.